Imagina, por un instante, que pudieras ver el mundo como lo veía Cristo, no con los ojos cansados de la rutina, ni con la mente nublada por el miedo, la codicia o el ego, no con el corazón endurecido por las decepciones, ni con la voz interior que repite una y otra vez que no eres suficiente. Imagina que pudieras pensar desde lo más alto, desde un lugar donde no existe el juicio, el resentimiento, ni el afán por controlar, poseer o dominar. Imagina que pudieras ver tu vida, tus relaciones, tus heridas, incluso tu dolor, como lo vería Jesús, con la luz del Espíritu, con la compasión que trasciende la lógica, con una comprensión que no se enseña en ningún libro, ni en ninguna escuela, porque no es de este mundo. Tal vez pienses que esto suena imposible, que pensar como Cristo es una utopía, una meta inalcanzable, reservada solo para los santos. Pero, ¿y si te dijera que dentro de ti hay una mente dormida que no pertenece al mundo, sino al cielo? Una mente que no está limitada por tu pasado, por tus pensamientos repetitivos, ni por el ruido del mundo moderno. Una mente que, cuando despierta, transforma no solo cómo piensas, sino cómo sientes, cómo ves, cómo vives. En este viaje que estás a punto de comenzar, no vamos a hablar solo de fe, de religión o de moral. Vamos a entrar en algo más profundo, más íntimo, el misterio de cómo opera la mente de Cristo en nosotros, en nuestro interior, cuando le damos permiso al Espíritu para dirigir nuestros pensamientos. Y lo haremos a través de las palabras de uno de los místicos más influyentes de nuestro tiempo, el Padre Pío. Un alma que no solo hablaba de Dios, sino que vivía en comunión constante con lo divino. Un hombre que sufría físicamente los estigmas de Cristo, pero que aún así mantenía una paz que desconcertaba a quienes lo rodeaban. ¿Cómo es posible vivir en medio del dolor, de la lucha, del mundo, y pensar como Cristo? ¿Cómo es posible no reaccionar con odio, con miedo o con juicio, cuando todo en la realidad grita lo contrario? En las siguientes horas, lo que escucharás no será una serie de instrucciones externas, sino una invitación interna, a cambiar la fuente desde donde nacen tus pensamientos, a dejar de pensar con el mundo, con sus prisas, su ruido, su superficialidad, y comenzar a pensar con el Espíritu, que todo lo ve, todo lo entiende y todo lo sana, porque pensar con el Espíritu no significa volverse ajeno a la realidad, sino vivirla con una claridad que ya no se basa en el ego ni en la necesidad de tener razón. Es mirar a quien te hirió y ver a una alma perdida, no a un enemigo. Es enfrentarte a tus fracasos no como castigos, sino como señales del camino que tu alma necesita recorrer para acercarse a lo eterno. La mente de Cristo no se impone, no grita, no exige. Es silenciosa, pero firme, sutil, pero poderosa. Es la voz que te dice que, aún en medio del caos, tú puedes tener paz, que aun cuando no entiendes lo que sucede, puedes confiar. Que aun cuando todo parece derrumbarse, puedes permanecer de pie, con dignidad, porque no estás solo, porque dentro de ti vive una presencia que no ha dejado de hablarte desde el día en que naciste. Solo que hemos estado tan distraídos, tan ocupados con el ruido de fuera, que ya no la escuchamos. Pero ahora estás aquí. Y nada, absolutamente nada, es casualidad. Estás aquí porque en algún lugar de tu alma sabes que hay más. Que tu forma de pensar actual no es suficiente. Que las respuestas que buscas no están en los gurús, en los influencers, ni en las redes. Están en un lugar mucho más profundo, dentro de ti, donde el Espíritu susurra verdades que el mundo nunca podrá enseñarte. Y si te quedas hasta el final de este video, no solo entenderás qué es pensar con la mente de Cristo, lo experimentarás. Porque este no es un conocimiento que se memoriza, es una experiencia que te transforma. Vamos a hablar de cómo los pensamientos mundanos nos atrapan en ciclos de ansiedad, de comparación, de miedo y de orgullo. Y cómo el Espíritu, cuando le damos acceso, puede romper esos patrones
y ofrecernos otra manera de vivir, más liviana, más profunda, más plena. Vamos a escuchar al Padre Pío, no como a un santo inalcanzable, sino como a un hermano que ya caminó este sendero y ahora nos guía, palabra por palabra, hacia la luz. Vamos a descubrir que lo que más nos aleja de Dios no es el pecado en sí, sino la forma en que pensamos sobre nosotros mismos después de pecar. Que lo que nos separa no es el error, sino la culpa no sanada. Que el infierno que a veces sentimos no está afuera, sino dentro, en la mente no renovada. Y que el cielo no es solo un destino, sino un estado mental cuando comenzamos a ver con los ojos del amor eterno. Así que ahora te invito a soltar cualquier expectativa. No estás aquí para consumir información. Estás aquí para recordar lo que tu alma ya sabe, pero que el mundo te ha hecho olvidar. Estás aquí para permitir que algo sagrado despierte en ti, para dejar de pensar con el ruido del mundo y comenzar a escuchar la sabiduría del Espíritu. No te vayas, no te distraigas. Lo que está por venir puede ser el inicio de una transformación silenciosa pero definitiva, una que no necesitas entender con la lógica, sino abrazar con la fe. Porque cuando dejas de pensar con el mundo y empiezas a pensar con la mente de Cristo, todo, absolutamente todo, comienza a cambiar. Y eso es lo que estás a punto de vivir. Lo verdaderamente inquietante no es que vivamos en un mundo que ha olvidado a Dios, sino que muchos de nosotros hemos aprendido a pensar como si nunca lo hubiéramos conocido. Creemos que creemos, decimos que tenemos fe, repetimos frases que suenan espirituales, frecuentamos rituales, citamos escrituras, invocamos nombres sagrados. Pero en lo más secreto de nuestra mente, esa que nadie ve, operan patrones que no nacen del espíritu, sino del mundo. Y ahí, justo ahí, en ese punto invisible, donde brotan nuestros pensamientos más automáticos, comienza la verdadera batalla espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde vienen tus pensamientos más profundos? ¿Qué voz habita en tu diálogo interno? ¿Quién guía la manera en que interpretas lo que te pasa? Porque puedes orar, puedes leer la Biblia, puedes ir a misa o encender velas frente a una imagen. Pero si tu mente sigue siendo gobernada por el miedo, el juicio, la ansiedad, el rencor o el orgullo, no estás pensando con la mente de Cristo. Estás pensando con el mundo, aunque lo disfraces de religión. Esto es lo más desconcertante, que la mente del mundo se ha infiltrado tan profundamente en nosotros que ni siquiera la reconocemos como ajena. La confundimos con nuestra identidad. Creemos que somos ese miedo, ese enojo, esa necesidad de tener la razón, de compararnos, de defendernos, de controlar. Pero no, eso no eres tú. Eso es el residuo del mundo operando dentro de ti. Y si no eres consciente de ello, seguirá guiando cada una de tus decisiones disfrazado de sentido común. Pensar con el mundo es automático, viene con el sistema. Es lo que aprendiste sin darte cuenta. Es lo que absorbiste desde niño, cuando nadie te enseñó a filtrar los pensamientos con la luz del Espíritu. Es pensar desde la herida, desde la carencia, desde la defensa, desde la urgencia por sobrevivir. Es pensar como el mundo piensa, rápido, reactivo, superficial, ansioso, competitivo. Pensar con el mundo es reducir la vida a apariencias, a cifras, a imágenes, a poses. Es preocuparte más por tu reputación que por tu alma. Es sentirte vacío, aunque tu agenda esté llena. Es vivir atrapado en la ilusión de que algo afuera te dará lo que solo puedes encontrar adentro. Ahora bien, ¿cómo sería pensar con la mente de Cristo? ¿Qué pasaría si de pronto pudieras mirar todo con sus ojos, entender con su corazón, razonar con su claridad? No se trata solo de ser bueno o moral. No se trata de obedecer normas. Pensar con Cristo es otro nivel de conciencia. Es vivir desde una inteligencia que no se puede adquirir en universidades ni en libros de autoayuda.
Es la sabiduría que nace cuando el ego se rinde y deja que el Espíritu tome el timón. La mente de Cristo no se apresura, no se compara, no se justifica, no se aferra al pasado, ni se obsesiona con el futuro. Vive en el ahora con una paz que desconcierta porque no depende de lo que sucede fuera. Es una mente que ve más allá del comportamiento de las personas y capta la verdad de sus almas. Es una mente que no reacciona, sino que responde con compasión. Es una mente que no se perturba por lo que pierde, porque no se aferra a nada. Es una mente que no necesita ganar, porque ya vive en la victoria del amor. Cuando empiezas a pensar con la mente de Cristo, te das cuenta de que no necesitas tener razón todo el tiempo, que no necesitas que todo te salga bien para estar en paz, que puedes dejar ir sin miedo, que puedes perdonar sin que te lo pidan, que puedes amar sin condiciones. Pero para llegar ahí, para habitar esa mente, hay que morir a muchas cosas, a muchas formas de pensar que durante años creíste que eran tuyas, pero que en realidad eran interferencias del mundo. Y aquí es donde el mensaje del Padre Pío se vuelve especialmente revelador, porque él no solo hablaba del Espíritu, lo vivía, lo respiraba, lo encarnaba. A pesar del dolor físico, de las persecuciones, de las calumnias, del aislamiento, su mente permanecía anclada en Dios. ¿Cómo lo hacía? No era por fuerza de voluntad, no era por disciplina humana, era porque había rendido su pensamiento a una voluntad más alta, porque había dejado de pensar desde su herida y había empezado a pensar desde la herida gloriosa de Cristo. Esto no significa que no sintiera dolor, tristeza o cansancio. Lo sentía, pero no dejaba que esas emociones dominaran su mente, no les daba el control. Las miraba con ternura, las entregaba y dejaba que el Espíritu le dijera cómo responder. Esa es la diferencia. El mundo te enseña a reaccionar. El Espíritu te enseña a responder. Y esa diferencia lo cambia todo. Piensa en todas las veces que tus pensamientos te han llevado al miedo, a imaginar escenarios que nunca sucedieron, a suponer lo peor, a desconfiar de los demás, a repetir mentalmente conversaciones pasadas, buscando ganarlas en tu mente. Piensa en cuántas veces te has juzgado con crueldad, te has llamado fracasado, te has dicho que no eres suficiente. Esos pensamientos no vienen de Dios, no vienen del Espíritu, vienen del mundo, y están tan normalizados que ni siquiera los cuestionamos. Pero ahora, en este instante, algo dentro de ti comienza a despertar. Comienzas a mirar tus pensamientos como lo haría un testigo. Ya no los asumes como verdad absoluta, ya no los aceptas sin filtro. Te preguntas, ¿este pensamiento viene del amor o del miedo? ¿Construye o destruye? ¿Ilumina o confunde? ¿Me conecta con los demás o me aísla? Y esa simple pausa, ese instante de conciencia, ya es el inicio de la transformación. Porque ahí es cuando dejas de ser esclavo del pensamiento automático y empiezas a dejar espacio al Espíritu. Pensar con Cristo no es una meta lejana, es una práctica diaria. Es una elección silenciosa, momento a momento. Es recordarte cada mañana que tú no eres tus pensamientos, que puedes soltarlos, que puedes observarlos y dejarlos pasar, que puedes invocar al Espíritu Santo en medio de tu rutina más simple, al conducir, al comer, al caminar, al trabajar. Es llevar la oración al pensamiento. Es hacer de tu mente un altar donde solo el amor tiene permiso de quedarse. Y cuando empiezas a vivir así, el mundo exterior puede seguir igual, con sus guerras, su prisa, su caos, pero tú ya no eres el mismo, ya no reaccionas igual, ya no te alteras igual, ya no corres tras cosas que antes te obsesionaban, porque ya no piensas desde el vacío, sino desde la plenitud. Ya no decides desde el miedo, sino desde la fe. Ya no amas para llenar un hueco, sino porque eres un canal del amor que no necesita nada a cambio. Esa es la mente de Cristo. Y no está fuera de tu alcance, está aquí, ahora, disponible para ti.
esperando a que te rindas, a que sueltes, a que abras la puerta y digas: no quiero pensar más con mi ego, quiero pensar con tu espíritu, guía mi mente, limpia mis pensamientos, enséñame a ver como tú ves, a sentir como tú sientes, a amar como tú amas. Y cuando haces eso, cuando verdaderamente te abres, todo comienza a cambiar. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no lo miras igual. Porque donde antes veías amenaza, ahora ves una oportunidad de crecer. Donde antes veías ofensa, ahora ves ignorancia. Donde antes veías fracaso, ahora ves redirección divina. Y entonces comprendes por fin que el cielo no es un lugar lejano al que irás después de morir. El cielo comienza en tu mente, cuando decides pensar como Cristo. Y eso es solo el comienzo. Has sentido el primer llamado, has vislumbrado esa diferencia sutil y sin embargo abismal entre una mente que reacciona al mundo y una mente que responde al Espíritu. Has comenzado a notar cómo tus pensamientos no son tú, cómo hay una conciencia más profunda que observa, que espera, que no grita, pero que guía. Y en ese descubrimiento, algo ha empezado a desmoronarse dentro de ti, una estructura de pensamiento viejo, de patrones inconscientes, de ideas heredadas, de miedos acumulados durante años. Pero ahora viene lo más decisivo, porque no basta con despertar, ahora toca transformar. No basta con ver el agua turbia, ahora hay que purificarla. Y este es el proceso más silencioso, más íntimo, más radical y más amenazante para el ego. El segundo nudo de este viaje interior es también una segunda muerte, porque pensar con la mente de Cristo no es solo cambiar pensamientos, es dejar morir la identidad que se formó con los del mundo. Y eso duele, porque te has identificado con esa mente durante toda tu vida. Has creído que eras tú, que eras esa voz que juzga, que recuerda errores, que teme el futuro, que guarda rencores, esa voz que busca aprobación, que se defiende, que se ofende con facilidad, esa voz que compara, que manipula, que necesita estar en lo correcto. Pero no, esa voz no eres tú y cuando empiezas a silenciarla, ella grita, se resiste, se disfraza, hace todo lo posible por no desaparecer. Aquí es donde el Padre Pío vuelve a aparecer como un faro. Él sabía que el enemigo más feroz no era el mundo exterior, sino el pensamiento no purificado. Esa red de pensamientos que, aún dentro de una vida religiosa, puede operar con lógica mundana, el orgullo disfrazado de virtud, el juicio disfrazado de celo espiritual, la obsesión por el sacrificio sin amor, la falsa humildad que esconde miedo al rechazo. Y él combatía todo eso en su interior con una lucidez que solo puede venir del Espíritu. Porque no se trata de ser santo según estándares humanos, se trata de morir al pensamiento del ego para vivir con la mente de Cristo. ¿Y cómo se hace eso en el día a día? Aquí es donde la práctica se vuelve concreta, silenciosa, cotidiana. No es grandiosa ni espectacular, es interior, es personal, es invisible, pero es real, profundamente real. Primero, aprendes a detenerte. Sí, detenerte. Porque el mundo te empuja a correr, a llenar tu agenda, a resolver todo ya. Pero el Espíritu actúa en el silencio, en la pausa, en el instante entre estímulo y respuesta. En esa pausa es donde comienza la transformación. No es una pausa vacía, es una pausa sagrada. Es ahí donde le das espacio al Espíritu para que tome la palabra. Y en ese momento puedes elegir, reaccionar como siempre lo has hecho, o responder desde una mente nueva. Y aunque esa elección parezca pequeña, es cósmica. Es el inicio de un nuevo destino. Segundo, aprendes a discernir, a preguntarte, ¿este pensamiento me lleva a la paz o me aleja de ella? ¿Este pensamiento está impregnado de amor o es una estrategia del ego para protegerse? El Padre Pío decía que no todo lo que brilla es luz. Y eso aplica también a tus pensamientos. Muchos parecen sabios, pero no lo son.
Muchos parecen responsables, pero están impulsados por el miedo. Muchos parecen espirituales, pero están infectados de orgullo. Por eso el discernimiento no es una técnica, es una gracia, y solo puedes recibirla si estás dispuesto a soltar tus razones, tus argumentos, tus creencias absolutas. Porque pensar con la mente de Cristo requiere humildad, y la humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Tercero, aprendes a rendirte. Y esta es quizás la parte más dolorosa y más hermosa, porque la mente del mundo te dice, lucha, demuestra, justifica, convence, pero el Espíritu te dice, suelta, confía, entrega, perdona. Rendir la mente no es apagarla, es ofrecerla. Es decir, Señor, no sé pensar sin ti, mis pensamientos me confunden, mis razonamientos me enredan, mis juicios me hacen daño. Toma mi mente, transfórmala, enséñame a pensar como tú. Y esta oración, dicha desde el fondo del alma, tiene el poder de abrir las compuertas de la gracia. Pero no esperes fuegos artificiales. La transformación no llega con espectáculo, llega con silencio, con suavidad, con constancia. Un día te das cuenta de que ya no reaccionas igual, que ya no te tomas las cosas tan personalmente, que puedes estar en paz aunque los demás no lo estén, que puedes perdonar sin necesidad de reconciliación, que puedes callar cuando antes hubieras discutido, que puedes amar aunque no te amen, y en ese momento sabes que algo profundo está cambiando en ti. Cuarto, aprendes a vigilar, porque el mundo no se rinde fácilmente, sus pensamientos vuelven una y otra vez, especialmente cuando estás cansado, frustrado, enfermo, en crisis. Vuelven como viejos amigos tóxicos que tocan la puerta diciendo, ¿te acuerdas de mí? Aquí estoy de nuevo con mis quejas, mis dudas, mis rencores. Y tú puedes abrir la puerta o puedes mirar al cielo y decir, no, ya no. Yo he elegido otra mente, una que no nace del miedo, sino del Espíritu. Y repites si hace falta. 1000 veces al día si hace falta, porque esto no es magia, es formación espiritual, es madurez, es lucha interior, es fidelidad. Y en ese proceso que a veces parece lento, aburrido o inútil, está ocurriendo algo inmenso. Estás siendo liberado, estás siendo sanado, estás siendo reformado desde dentro. Estás dejando atrás la mentalidad esclava, ansiosa, calculadora, para habitar la mente libre de Cristo. Estás dejando atrás la necesidad de que todo esté bien afuera, para descubrir que lo más importante es que haya paz adentro. Estás dejando de pensar como víctima para pensar como hijo. Estás dejando de ver obstáculos para ver oportunidades. Estás dejando de actuar por obligación para actuar por amor. Y entonces, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que no solo ha leído el Evangelio, sino que lo encarna. Alguien que no solo habla de Dios, sino que piensa con Dios. Alguien que no necesita imponer la verdad, porque su sola presencia transmite luz. Porque cuando la mente de Cristo habita en ti, no necesitas convencer a nadie. Tu paz es tu testimonio. Tu silencio es tu sermón. Tu compasión es tu predicación. Y esto es lo que más temen las fuerzas del mundo. Una mente que ya no pueden controlar. Una mente que no se rinde al odio, al miedo ni al ego. Una mente que es libre porque está sujeta solo a Dios. Una mente que no negocia con la mentira, que no participa del juego del juicio, que no se deja arrastrar por la corriente, porque sabe quién es y sabe de quién viene. Así es como empieza una revolución silenciosa, no en los parlamentos, ni en las redes sociales, ni en las plazas, sino en la mente de alguien que decide pensar con el Espíritu, que decide renunciar a la lógica del mundo, por muy sensata que parezca, que decide rendir su razón para abrazar la sabiduría del amor. Y cuando eso sucede, aunque nadie lo vea, el cielo se abre. Porque Dios ha encontrado otro corazón dispuesto, otra mente dispuesta, otro espacio donde habitar,
Y ese espacio eres tú. Y si has llegado hasta aquí, es porque tu alma lo sabe. Porque en medio del ruido, de la prisa, de la confusión de este mundo, hay en ti una chispa que anhela otra forma de pensar, de vivir, de amar. Esa chispa es el Espíritu llamándote. No lo ignores, no lo pospongas, no lo apagues, porque pensar con Cristo no es para unos pocos elegidos, es para todos los que estén dispuestos a morir, para volver a nacer. Y entonces llegamos aquí, a este umbral invisible donde el alma ya no se conforma con comprender, sino que clama por encarnar. Porque no basta haber sentido el contraste entre la mente del mundo y la mente de Cristo. No basta haber empezado a discernir, a rendirse, a vigilar. Algo dentro de ti exige ir más allá. Quiere vivir en esa frecuencia nueva de manera estable, constante, definitiva. Y es ahora cuando el desenlace comienza, no como un cierre, sino como una apertura. Porque aquí no se trata de terminar, sino de cruzar un portal. La mente de Cristo no es una doctrina, no es un dogma, no es una idea elevada, es un estado de conciencia, es un modo de ser. Es una forma de ver el mundo que lo transforma sin tocarlo. Es la mirada de quien ya no necesita controlar nada, porque todo lo ha entregado. Es la visión de quien camina entre el caos, pero no se confunde, de quien ama sin medida, pero sin esperar, de quien sirve sin exigencias, sin etiquetas, sin ruido. Y ahora sí, volvemos a lo esencial, las 7 etapas del tránsito interior, desde la mente del mundo hasta la mente de Cristo. No como un mapa externo, sino como un espejo, porque en cada una de ellas quizás ya has estado, o quizás estás entrando ahora. No importa el orden cronológico, lo que importa es la conciencia que les das. La primera etapa es el despertar, esa grieta en la rutina donde algo te sacude, donde un dolor profundo o una epifanía sutil te obliga a mirar adentro. Ya no puedes ignorar la contradicción entre lo que piensas y lo que anhelas. Ya no puedes seguir justificando tus reacciones, tus apegos, tus hábitos mentales como si fueran normales. Algo te dice, esto no es vida, esto no es libertad, esto no es la verdad. Y aunque ese despertar duela, es una bendición. Es Dios tocando la puerta de tu mente. La segunda etapa es la desidentificación. Aquí comienza la batalla más íntima, porque descubres que no eres tus pensamientos, que la voz que habla dentro de ti no eres tú, que esa voz que teme, juzga, compara, se ofende, miente, no es tu identidad. Es solo una programación, una estructura mental heredada del mundo, y aquí empieza la crisis. Porque si no eres esa mente, entonces ¿quién eres? Esta pregunta puede desestabilizarte, pero es necesaria. Es el inicio del vaciamiento, es la demolición del falso yo. La tercera etapa es la rendición, no la rendición del débil, sino la del sabio. Es cuando aceptas que no puedes sanar tu mente con tu propia mente, que no puedes escapar del ego usando las herramientas del ego, y entonces clamas, lloras, te entregas. Le dices a Dios como el Padre Pío tantas veces, tómame, no sé pensar sin ti, no sé vivir sin ti, no quiero más esta cárcel interior, líbrame de mí. Y esa oración sincera, desnuda, ardiente, tiene más poder que 1000 pensamientos positivos, porque rinde el trono del corazón al único que puede reinar con amor. La cuarta etapa es el silencio, no el silencio externo, sino el interno. No es solo callar la boca, es calmar el alma. Aquí aprendes a no reaccionar, a no responder de inmediato, a dejar espacio entre el pensamiento y la acción. Aprendes a habitar ese lugar sagrado donde el Espíritu puede hablar, y te das cuenta de que el Espíritu no grita, no impone, no discute, susurra, sugiere, invita. Y ese susurro solo se escucha si callas lo demás, si apagas el mundo, si te atreves a quedarte quieto por dentro. La quinta etapa es la reprogramación, pero no como
lo hacen los gurús del desarrollo personal. No es sustituir pensamientos negativos por positivos, es más profundo. Es permitir que el Espíritu Santo reeduque tu mente desde la raíz, que reemplace tus narrativas internas con la verdad eterna, que desinstale tus creencias del miedo y las sustituya por la lógica del amor. Aquí la palabra de Dios se vuelve alimento, no un texto para memorizar, sino una realidad para absorber. Y entonces ocurre el milagro. Empiezas a pensar con la mente de Cristo sin darte cuenta. Surge de ti, se expresa a través de ti, fluye como un río que ya no puedes contener. La sexta etapa es la integración. Aquí ya no haces separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo se convierte en oración. Tus decisiones, tus silencios, tu trabajo, tus relaciones, tu descanso, todo se vuelve una expresión del reino dentro de ti. Ya no necesitas momentos especiales para sentir a Dios, porque todo momento se vuelve especial. Porque Cristo ya no es una visita ocasional, es un habitante permanente. Su mente es tu mente, su paz es tu paz. Su voluntad es tu propósito. Y la séptima etapa es la encarnación. Aquí ocurre el misterio más sublime. Tú desapareces. Y sin embargo, estás más presente que nunca, porque ya no vives tú, sino Cristo en ti. Y esto no es una metáfora, es real, profundamente real. Vives en el mundo, pero no perteneces a él. Trabajas, ríes, lloras, amas. Pero todo lo haces desde otro lugar, desde una conciencia unificada, serena, profunda. Tu sola presencia empieza a transformar. Ya no necesitas imponer nada. La luz en ti revela. La paz en ti contagia. El amor en ti libera. Y esta es la gran paradoja. Cuanto más habitas la mente de Cristo, menos necesidad tienes de tener razón, de ser entendido, de defenderte, de sobresalir. Porque ya no te mueve el yo, te mueve el Espíritu. Y el Espíritu no compite, no fuerza, no se apura, solo ama, solo guía, solo transforma. Ahora bien, este camino no es lineal. Puedes avanzar 5 pasos y retroceder 3. Puedes sentirte lleno de luz un día y perdido al siguiente. No importa. Lo importante es la fidelidad, es volver, es persistir, es orar incluso cuando no sientes nada. Es seguir el susurro aunque parezca absurdo. Es abrazar la cruz interior aunque no veas la resurrección. Porque lo único que necesita Dios para obrar maravillas en tu mente es tu consentimiento. Y tú que estás aquí, leyendo, escuchando, sintiendo, sabes que ya has dicho que sí. Tal vez no con palabras, pero con tu búsqueda, con tu silencio, con tu sed. Ese sí silencioso es más poderoso que cualquier argumento, porque ha nacido del Espíritu, y todo lo que nace del Espíritu es eterno. Así que ahora no detengas el viaje, no te distraigas, no te conformes con entender, atrévete a vivir, atrévete a pensar como Cristo. No mañana, no cuando tengas todo claro, sino hoy, aquí, en medio de tu caos, de tu cansancio, de tu vida real. Ahí es donde el reino quiere nacer. En ti, a través de ti, porque cuando una mente se transforma, todo a su alrededor también lo hace, y esa transformación ya ha comenzado. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay algo dentro de ti, una chispa, un eco, una semilla que está despertando. Algo que ya no se conforma con la superficie, con los discursos vacíos, con los pensamientos prestados del mundo. Algo que está cansado de repetir los mismos patrones mentales, de reaccionar con los mismos miedos, de luchar con las mismas armas que nos sanan. Algo que anhela profundamente la transformación real, irreversible, divina. Ese algo es tu alma, y tu alma ha escuchado el llamado. Porque este no fue un video más. Esto fue una invitación, una llave, una grieta de luz en la vieja estructura mental que por años ha intentado definirte. Hoy
a través de estas palabras, a través de esta voz que resuena no desde un conocimiento humano, sino desde el susurro del Espíritu, has sentido algo distinto. Tal vez fue una calma, tal vez una sacudida, tal vez una lágrima, o simplemente un silencio diferente al de siempre. No importa cómo se manifestó, lo que importa es que no fue entretenimiento, fue encuentro. Y ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Porque tienes dos caminos, ignorarlo o entregarte, volver a lo de siempre o rendirlo todo. Apagar este video y seguir con tu día o abrir tu vida para que Cristo piense en ti, a través de ti, contigo, no como un símbolo, no como una figura religiosa distante, sino como la mente viva, lúcida, amorosa y radicalmente presente que quiere guiar cada uno de tus pensamientos. Esto apenas comienza. Sí, este fue un episodio largo, intenso, incomodante, incluso, pero necesario, porque lo que está en juego es tu libertad interior. Y si algo aprendimos del Padre Pío es que no hay paz sin batalla, no hay luz sin oscuridad que se disipe, no hay verdadera fe sin transformación de la mente. No se trata solo de creer, sino de pensar distinto, desde lo alto, desde el Espíritu, desde la eternidad misma que pulsa en tu corazón. Y por eso, ahora que este video termina, en realidad no termina nada. Se abre una nueva etapa, una nueva profundidad, un nuevo descenso hacia lo más íntimo de ti, donde ya no estarás solo. Porque el siguiente video no es solo un contenido más, es un paso más hacia adentro, un encuentro aún más claro con esa mente de Cristo que quiere habitarte por completo. Así que, si sentiste que esto te habló, si algo se movió dentro de ti, si te diste cuenta de que ya no puedes seguir pensando como antes, no lo ignores. Suscríbete ahora, no como un gesto mecánico, sino como una decisión espiritual, porque este canal no es un canal, es un espacio de revelación. Y aquí, cada palabra, cada audio, cada silencio, ha sido orado, ha sido ofrecido, ha sido entregado para que tú escuches no solo con los oídos, sino con el alma. Dale like si esto resonó contigo, comenta si sentiste que esto fue para ti. Compártelo con alguien que sabes que también necesita ser tocado por esta verdad, porque no se trata de acumular seguidores, sino de reunir almas despiertas, almas listas para dejar de pensar con el mundo y comenzar a pensar con el Espíritu, y sobre todo, no te vayas lejos. El próximo video será una continuación directa de este proceso, una inmersión aún más profunda en la dimensión de la mente, iluminada por la gracia. Vamos a explorar no solo cómo pensar como Cristo, sino cómo vivir desde esa mente en lo cotidiano, en la ansiedad, en las decisiones, en las relaciones, en el sufrimiento. Lo que viene no es más contenido. Lo que viene es transformación, y tú estás invitado. Nos vemos ahí.